Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado a este curso de tips en materia de PLD-FT que vamos a ver el día de hoy. Eh, Muy buenos días, Alondra, ¿cómo estás? Hola Yamil, muy buenos días a todos, bienvenidos. Oigan, estoy viendo aquí que dice Conducef, no es Conducef, es temas, es tips en materia de PLD. Que tengan muy feliz viernes, Yamil, encantada de escucharte el día de hoy, adelante. Muchísimas gracias, Alito. Sí, pues buenos días nuevamente a todos. En este curso que vamos a ver el día de hoy son tips en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que mayormente es conocido como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ¿no? El día de hoy, pues, no nos vamos a enfocar tanto a pensar en que únicamente vamos a revisar cuestiones de cumplimiento, disposiciones, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Dejemos a un lado todo ello y nos enfoquemos en lo relevante que es el hecho de no dejar pasar de lado el poder revisar y centrarnos en el hecho de que tenemos que tener muy consciente de qué se trata todo este ámbito de la prevención de este tipo de delitos, ¿no? O sea que nos vamos a dirigir muchísimo hacia la gestión del riesgo que representa el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En primer lugar, pues, como tip número uno, conocer el marco normativo que aplica a todas las entidades y sujetos obligados en materia de PLD. Esto nos va a servir de mucho al momento en que llevemos ya la operación. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que tener conciencia de que el hecho de prevenir estos delitos no únicamente es centrarnos en lo interno de nuestra operación, de nuestro negocio, sino ser conscientes de que tenemos una operación está dentro de un contexto económico, un contexto social, político y hasta religioso muchas veces, ¿no? Es decir, no podemos aislarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y es por ello que, pues, en primera instancia debemos recordar todas estas conductas que podrían llevarnos o situarnos en una situación incómoda, que directamente o indirectamente podrían situarnos en estas conductas que se prevén en el Código Penal Federal, las cuales pues prevén conductas asociadas al terrorismo, al financiamiento de este mismo, ¿no? Y a todas aquellas que están relacionadas al terrorismo internacional, que como sabemos pues es el uso de cualquier tipo de arma para que cause terror, temor en la población o a un solo individuo, y que pues a través de esta vulneración, no solo física, sino emocional de las personas, se logre que las autoridades tomen una postura obligada, ¿no? Para poder conseguir un objetivo. Y de igual forma, todas aquellas conductas previstas en el artículo 400 bis y los consiguientes están relacionados al lavado de dinero, ¿no? No olvidar que si bien nuestras entidades o nuestro sujeto obligado se centran en ciertas actividades específicas, pero pues existen otras conductas a través de otro tipo de instancias, de terceros, de clientes, usuarios, que nos podrían llevar justamente a una situación incómoda, que sería pues las conductas previstas en estos artículos, ¿no? Ese como primer tip. De igual forma, no dejar pasar el hecho de que no operamos únicamente y cumplimos con una normativa secundaria y ya, hasta ahí se queda. Debemos ser muy conscientes de que este tipo de ámbito de combate y prevención de este tipo de ilícitos, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, son una estructura a nivel nacional, en donde tenemos organismos gubernamentales que son los que emiten las leyes, otros son los que supervisan que se implementen adecuadamente esas leyes, y por otro lado existen instituciones, sujetos obligados, que pues son quienes pueden identificar, detectar ciertas operaciones o situaciones que pueden prevenir justamente y alertar a estos otros organismos que se dedican también poder prevenir. Tenemos a la Secretaría de Hacienda, que debemos saber, pues evidentemente es el organismo que se encarga de emitir todas las leyes, ¿no? De ampliar, actualizar todo este marco jurídico con el cual se regula a todas las
entidades y sujetos supervisados. Los supervisores, estos organismos que se dedican a revisar constantemente que se estén implementando adecuadamente todas las medidas que se emitieron en las leyes. Y todo esto en un ámbito de prevención, ¿no? Tenemos leyes, tenemos quienes supervisan y velan con que se implementen bien las leyes. Por otro lado, tenemos quienes adoptan esas leyes, ¿no? Esta normativa específica en materia de PLDFT, y que son quienes pueden permitir a las autoridades de poder revisar información a través de la cual se pueden no solo detectar, sino combatir a estos ilícitos. Y es por eso que tenemos otros participantes también en todo este ámbito de combate a estos ilícitos, que son la UIF, que recibe toda esta información, y es por eso tan importante que debemos, como sujetos obligados, como entidades supervisadas, poder dirigir adecuada información que contenga nuestros reportes, nuestros avisos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados, la UIF va a ser la encargada de poder analizar toda esta información, de poder validar que sea realmente información relevante como para poder dirigir una investigación, por ejemplo, ¿no? Dirigir recursos para poder conjuntamente con otras instancias, como pueden ser las fiscalías, las procuradurías, en campo, ya dirigir recursos a poder detener a estos delincuentes, de poder limitarles su operación. Y en última instancia, pues este organismo judicial que tenemos en México, el cual es quien imparte la justicia, ¿no? Y basado en todo este análisis de la UIF, en el combate en campo que realizan las procuradurías y fiscalías, poder concluir, cerrar casos, tener esa oportunidad de poder ser más eficientes al momento de garantizar un Estado de Derecho, ¿no? Incluyendo todos estos delitos que deben ser juzgados en algún momento relacionados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso como primer tip. Pasamos a un segundo tip, el cual tiene que ver ya con cuestiones internas de nuestra entidad, de nuestro sujeto supervisado, el cual es conocer a nuestros empleados. Muchas veces es comprensible el hecho de que existe muchísima rotación en nuestro país debido a las características laborales que preponderan. Sin embargo, cuando existe una seriedad al momento de optar por personal que pueda no solo ocuparse de las funciones que se le encargan, sino de tener esa amplia confianza como para saber que puede en algún caso en específico relacionado a algún delito apoyarnos este colaborador interno, ¿no? Sin importar en qué jerarquía se encuentre, pero tener esa confianza de que puede ser un elemento clave al momento de poder filtrar información, obtener información, identificar señales de alerta que pudieran pues facilitar el hecho de darnos cuenta si la entidad, si el sujeto supervisado está expuesto a ser utilizado por algún lavador de dinero o financiador de actividades ilícitas, ¿no? Y es por ello que se recomienda muchísimo tener personal y que la confianza, la selección de este personal esté basado en un análisis profundo, sobre todo de los factores socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales, aunque definitivamente no sea muchas veces incluyente, pero contar con antecedentes, no solo penales, sino antecedentes de dónde laboró, de dónde se ha desarrollado profesionalmente nuestro empleado, pues es muy importante. Saber de su confianza en relación a si puede desempeñar un cargo en el sistema financiero, si tiene antecedentes en buró, por ejemplo, ¿no? Antecedentes crediticios, para que nos den información que nos permita identificar cuál es el comportamiento dentro del sistema financiero de nuestros empleados. Y poder contar también con una lectura, una difusión y un entendimiento de los empleados de nuestros códigos de ética, nuestros códigos de conducta, ¿no? A través de los cuales, pues, el empleado técnicamente y directamente se compromete a ser parte de ese tipo de códigos, de asumir todos los roles necesarios para poder tener un perfil adecuado
y colaborar adecuadamente con la institución, con la entidad. Aunado a lo anterior, conocer al empleado, como mencionamos, va a ser vital al momento de poder identificar señales de alerta. Y no solo señales de alerta que provengan del cliente, sino que provengan internamente, ¿no? Situaciones que se conocen en el sistema financiero como operaciones internas preocupantes o posibles internas preocupantes, que son todas estas conductas a través de las cuales un colaborador internamente pudiera vulnerar a la entidad y llevarla justamente, como mencionábamos a un inicio, a estas conductas que pudieran caer en lavado de dinero, en financiamiento del terrorismo. O sea que va dirigido a este tip 2 a poder realmente conocer a nuestros empleados, no solo contratar por cubrir un puesto y ya, sino que realmente sea no este ámbito de, oye, ponte la camiseta, sino que realmente que se ponga la camiseta, no de la entidad, pero sí de profesional. Un profesional que va a poder cumplir con lo que se le ha asignado y que pueda cumplir con toda esta misión o alcance que requiere contar por parte de sus empleados una entidad. No está de más, como tip 3, poder dominar, no solo por parte de nuestros colaboradores del área de PLD, sino por parte de toda la entidad, hacer esta difusión y entendimiento de con quiénes trata la entidad, es decir, quiénes están involucrados en las operaciones de una entidad, de un sujeto supervisado. Y es por ello que recomendamos muchísimo siempre tener en cuenta por parte de todos los colaboradores de la entidad todas las definiciones en los cuales pueden llegar a ser tanto clientes como usuarios. Y este es el caso de las personas políticamente expuestas. Muchas veces es de dominio común pensar que una persona políticamente expuesta únicamente puede tratarse de un jefe de Estado, ¿no? Un líder político y nada más. Evidentemente es a lo que nos dirige de inmediato esta idea. Sin embargo, es muy importante poder pues fundamentar el hecho de que no solo se tratan de personas que están en un partido político, sino que son personas que desempeñan cargos públicos destacados y que han desempeñado en un pasado también, ¿no? Esto tanto en territorio nacional como en territorio en el extranjero. Y políticamente expuestas significa pues que este ámbito público ha sido no solo en un partido político, sino en organismos que son relevantes, importantes y significativos para el funcionamiento de un gobierno, de un Estado. Y es por ello que están autoridades que hayan sido en el ámbito de la milicia, por ejemplo, de alta jerarquía, judiciales, funcionarios de partidos políticos, como ya mencionamos, funcionarios de gobiernos extranjeros y nacionales, líderes religiosos, que sabemos que los organismos religiosos, que son sociedades, pues que también tienen regulaciones, ¿no? Altos ejecutivos de empresas estatales, paraestatales, siempre y cuando haya recursos gubernamentales, recursos de toda una población dentro de las actividades de una empresa, pues entonces es muy importante saber, y ya lo hemos visto en México, ha habido muchos casos, ¿no? Muy sonado el de Pemex, por ejemplo, ¿no? Donde se involucran recursos que son de todos los ciudadanos, de toda la población, y pues son sujetos muchas veces a delitos de enriquecimiento ilícito, lo cual posteriormente deriva en lavado de dinero, ¿no? Al dirigir esos recursos y tratar de integrarlos al sistema financiero, dándoles una apariencia de legitimidad. Asimismo, pues una persona políticamente expuesta va a ser aquella que ha elaborado o que ha desempeñado un cargo, un cargo destacado en organizaciones internacionales. Y esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque también se tratan de recursos que provienen de organizaciones que son beneficiadas pues por recursos internacionales, ¿no? Si un funcionario de Naciones Unidas se aproxima a nuestra entidad, pues habrá que tratar de saber el por qué,
el por qué vino a otro país un funcionario de un organismo internacional, qué necesidades tiene como para poder aproximarse a y tratar de empezar a operar en un sistema financiero ajeno, digamos, al país de origen de donde provienen. Esto referido a las personas políticamente expuestas y además, dentro de la normativa mexicana, también existen quienes se asimilan como personas políticamente expuestas. ¿Por qué? Porque están relacionadas a las anteriores, ¿no? A los PEPs principales, digámoslo así. Deben ser asimilados como PEPs, al igual que los principales, pues el cónyuge de estos, la concubina o concubinario, y toda la familia en segundo grado, sea vertical o horizontalmente, ¿no? No solo por consanguinidad, sino también por una relación jurídica, porque sabemos que los llamados testaferros o personas fachada, pues pueden estar presentes en las operaciones. Y si no tenemos ese dominio del concepto de lo que representa una persona políticamente expuesta, pues muchas veces podremos estar expuestos a operar, a realizar operaciones con justamente estos allegados, estos testaferros de las personas políticamente expuestas, que podrían traernos recursos que se originaron de algún delito. Y asimismo, un asimilado de los PEPs es también todas las sociedades, organizaciones, empresas en general, donde el PEP mantenga vínculos patrimoniales, ¿no? Y es muy importante poder, al momento de aperturar una cuenta, de aperturar un contrato, de firmar un contrato, tener consciente de que podríamos llegar a tener un cliente persona física y que a su vez está dentro de los estatutos de otro cliente que es una persona moral o otro cliente que es un fideicomiso. Y hacer esta relación pues nos va a dar el entendimiento como para saber realmente qué tan riesgoso es operar con esa persona física o con esa persona moral o con ese fideicomiso. Y es por ello que pues a todos nuestros empleados, alta dirección y todo colaborador interno debe tener muy bien identificado cuando se trata de operaciones que se están realizando con un cliente, con un usuario. Un usuario, pues muchas veces en sí nunca va a tener una relación contractual con la entidad o con el sujeto supervisado, pero sí hay que estar atento porque podría simplemente usar los servicios financieros o los servicios que otorga nuestra entidad, utilizar los productos, utilizar hasta el tipo de transacciones o los métodos de pago que aceptan nuestras operaciones, pues para poder vulnerar e integrar recursos que provengan de un ilícito. Y es por eso muy importante poder identificar también y revisar, tener señales de alerta al momento de revisar la información que se genera, que se gesta dentro de nuestras cuentas concentradoras que son aperturadas en otras entidades financieras. Porque ahí podríamos identificar justamente si el cliente, al momento de cumplir con sus obligaciones o al momento de recibir recursos por parte de la entidad, lo está haciendo a través de otras personas, ¿no? A través de cuentas que están a nombre de otras personas ajenas al contrato que se celebró, ajenas al nombre del cliente. Y es por ello que la información de nuestras cuentas concentradoras es vital al momento de identificar con qué instrumento monetario nos está pagando el cliente o el usuario en dado caso, a través de qué tipo de cuentas nos está realizando pagos, porque pueden ser cuentas que están en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y recibir transferencias que pueden ser realizadas dentro del territorio nacional o con entidades financieras distintas a las que están en territorio nacional o a través de instituciones privadas, ¿no? Que pueden llevar a cabo también transferencias a través de sus cuentas. Es por ello muy importante también tener mecanismos con los cuales se puedan identificar toda esta información, rescatar toda esta información que se genera en nuestras cuentas aperturadas en otros sujetos supervisados. Y por lo mismo, saber también en qué consiste una compañía, una empresa a las cuales se les llama fachada, ¿no? ¿Por qué? Porque estas empresas justamente pueden ser identificadas al momento, por ejemplo, de realizar una visita a domicilio. Porque si vemos tremenda fachada por fuera, pero por dentro es un almacén vacío la empresa, no tiene ni siquiera maquinaria,
ni empleados, ni colaboradores, pues nuestro personal justamente tendrá todas las herramientas para poder identificar inmediatamente si se trata de una de este tipo de empresas, o las empresas pantalla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente una empresa fachada es aquella que sí tiene literalmente una fachada, pero pues no realiza estas actividades que podría haber mencionado al momento de firmar un contrato con una entidad. Las compañías o empresas pantalla, pues son todas aquellas que en papeles se ve bien, sin embargo, ni siquiera existe la localidad o la locación donde están en teoría funcionando, ¿no? Y es por eso muy vital poder no solo tener, por ejemplo, una revisión en Google Maps o algún tipo de estas facilidades tecnológicas que nos brinda el Internet, pero al momento de llevar una validación de las actividades de nuestros clientes o usuarios, pues poder tener por parte de nuestros empleados este tipo de dominio en los conceptos, ¿no? Para poder distinguir si se trata justamente, por ejemplo, de los smurfers de cuentas, que son facilitadores, así de simple, facilitadores que permiten aperturar no solo cuentas, sino realizar justamente la organización de sociedades, de empresas, que pueden llegar a ser justamente empresas fachada o pantalla. La ceguera intencional, que si bien no es un concepto que esté penado dentro de nuestras leyes, pero que nos dirige inmediatamente a conductas que sí están previstas en nuestro Código Penal Federal. La ceguera intencional, pues, es hacerse de la vista gorda, ver a un costado y hacerse el loco, muchas veces dicen, ¿no? Es evadir deliberadamente el conocimiento de los hechos que pueden probar de que se está tratando de operar o se está tratando de llevar a cabo una operación con recursos que podrían provenir o que provienen de ilícitos, ¿no? Los porteros o los gatekeepers, pues son todos esta serie de profesionales que brindan servicios, que apoyan y tienen asesoramiento a todas estas organizaciones que llevan a cabo ilícitos de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, y son quienes apoyan directamente a la operación de todas estas organizaciones criminales, justamente para poder lograr sus objetivos. Y eso lo hacen a través, por ejemplo, de la banca privada, que es un servicio financiero preferencial, exclusivo, donde precisamente se presentan o podrían llegar a presentarse estos gatekeepers, estos porteros, y basados en el perfil profesional que tienen, pues colaborar con lavadores de dinero o financiadores del terrorismo para poder acceder a instrumentos financieros que tengan un volumen muy alto de operaciones, por ejemplo, o segmentos mucho más preferenciales, ¿no? En donde el manejo de sus recursos puede ser facilitado y justamente a través de estos porteros, como se los conoce. Todas estas definiciones y conceptos pues nos dirigen directamente al concepto del riesgo, que visto de una manera general, pues es cualquier situación probable que nos expone a un resultado indeseable, ¿no? Ese es el riesgo definido en su generalidad. El riesgo en los negocios, pues es la posibilidad de un evento en el cual pueda ser desfavorable y pueda afectar monetariamente u operacionalmente, negativamente en sí, a una empresa, justamente al evitar llegar a ese punto de poder cumplir con los objetivos que un negocio tiene. Y ahora bien, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Muchas veces me ha tocado escuchar, ¿no? Porque esto es algo que pasa muy comúnmente, que hay personas que identifican, hay empresas que identifican al riesgo de lavado de dinero como una pérdida monetaria derivado de un evento de riesgo. Y es algo totalmente contrario a lo que nos dice pues, la teoría internacional y además nuestras propias normativas. El riesgo de lavado de dinero en sí, concentrado a la idea, es
la probabilidad de estar expuestos a que nuestros clientes, a que nuestros usuarios no utilicen a la entidad sin que ésta se dé cuenta para operar con recursos que provienen o van destinados a ilícitos. Entonces, debemos estar muy conscientes de que el riesgo de lavado de dinero no es perder un monto de dinero a causa de un evento, ¿no? Es literalmente estar expuestos a que alguien nos utilice como un simple utensilio para operar con recursos que provienen o van destinados a un ilícito, ¿no? Y para este riesgo de lavado de dinero, pues, por ejemplo, Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, identifica que está compuesto de tres pilares. La amenaza, que son, pues, evidentemente las personas, los objetos o las actividades que realizan nuestros clientes y usuarios y que podrían exponer en una operación a nuestra entidad. La vulnerabilidad, por otro lado, que son todos los factores y estas características que tienen tanto clientes como usuarios, y que representan una debilidad al momento de realizar operaciones, una debilidad por parte de la entidad al momento de realizar operaciones con estos clientes, con estos usuarios. ¿Por qué? Porque operamos en cierta región, porque operamos a través de ciertos mecanismos, instrumentos financieros, a través de cierto tipo de perfiles de cliente, ¿no? Diferentes características específicas de cada entidad, de cada modelo de negocio que nos llegan a vulnerar. Las consecuencias, pues, son los daños que pueden ocasionar estar expuesto a este riesgo y que se genere un evento. Y es por ello que nos dirigimos a saber que el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es un riesgo contagioso. Y esto lo podemos ver en una y otras situaciones donde han habido pues, empresas, personas relacionadas a eventos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por una parte está el riesgo reputacional, el cual, derivado de un evento de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, nos puede limitar atrozmente a nuestras operaciones, porque habrá muchísima gente, clientes, usuarios que digan, ¿sabes qué? No puedo confiar ya en esta entidad, porque indirectamente estoy permitiendo que sigan operando con lavadores de dinero, que sigan operando con financiadores al terrorismo. Ese espanto que tiene la sociedad al momento de saber que su banco, que su entidad financiera en general pudiera estar inmiscuido en una trama de lavado de dinero, pues es terrible. El riesgo reputacional puede generar a su vez riesgo legal. ¿Y esto a qué va dirigido? A que pueden empezar no solo las multas y sanciones, sino que, como es el caso de algunas entidades financieras a nivel internacional que estuvieron inmiscuidas en eventos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que fueron vulneradas, pues obviamente fueron sujetas a denuncias, a procesos judiciales, los cuales los perdieron, ¿no? ¿Por qué? Porque indirectamente repercutieron desfavorablemente a cierto sector de la población, a ciertas personas en específico. O sea que el riesgo legal también puede ser contundente al momento de gestarse o estar relacionados a un evento de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Y todo esto nos dirige al riesgo operativo. ¿Por qué? Porque derivado de un fallo en algún proceso, de un fallo en las personas o en los sistemas que tenemos internamente, pues van a disminuir el nivel de operaciones en algunos sectores, en algunos segmentos que tenemos, porque si la gente se escapa de nuestra entidad para dejar de operar con nosotros, si tenemos multas, sanciones, pues en algún momento la operación no va a permitir poder tener recompensas monetarias en ciertos sectores, en ciertos lugares, y vamos a tener que cortar negocio, ¿no? Es el caso de varias entidades financieras y es lo cual vamos a ver más adelante. El riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues debe tener una administración de este riesgo, una gestión adecuada y la cual debe ser integral. ¿Por qué? Porque no podemos ver este riesgo como algo distinto a los demás riesgos. Todos los riesgos financieros evidentemente nos pueden generar una pérdida monetaria, pero al fin y al cabo es una afectación negativa a la entidad financiera, ¿no?
Es por eso muy importante tener consciente y conocimiento completo de las particularidades del negocio. No podemos dejar pasar de lado el hecho de si operamos con efectivo, si nuestros clientes son parte de un área geográfica vulnerada por cierto tipo de delitos, ¿no? Todas esas circunstancias y contexto al cual está sujeta cada entidad o este sujeto supervisado es muy importante tener presente para gestionar integralmente los riesgos. Vamos a ver más adelante también cómo otro tipo de riesgos financieros y su gestión puede llegar a favorecer al momento de disminuir la exposición al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Poder identificar los riesgos que son significativos en nuestro modelo de negocio, pues va a cobrar sentido, va a cobrar relevancia. Porque si empezamos a optar por identificar riesgos que ni siquiera están presentes o ni siquiera pueden llegar a estar presentes en nuestra operación, pues va a perder el significado el gestionar este tipo de riesgo. Hay que hacer una evaluación, evidentemente se necesitan recursos para poder gestionar todo tipo de riesgos, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es la excepción, y es por eso que se necesita una evaluación y llevarla a términos que pueden ser estadísticos y que nos pueden dar un análisis adecuado, una interpretación de lo que representa el riesgo para cada entidad y llevarlo a términos de probabilidad de impacto, ¿no? Es decir, saber qué tanto dinero está expuesto, saber qué tantas operaciones, qué tantos contratos están expuestos en cierto grado a los riesgos que identifiquemos. La mitigación de estos riesgos, pues van a tener que ser actividades de control que evidentemente no entorpezcan la operación, porque el negocio pues se dedica a ser redituable, ¿no? Y los controles que existan, la intención que se tiene es que sean controles que no entorpezcan esta operación y que refuercen, mejoren este ámbito de poder ser redituables, de operar de una forma más segura. Y el monitoreo, que en última instancia, pues, tendrá que ser constante, tendrá que tener una frecuencia, el poder dar seguimiento al comportamiento de los riesgos que hemos identificado, al comportamiento y efectividad de nuestros mitigantes que hemos implementado para poder disminuir esta exposición al riesgo, a esta exposición a de que un cliente, un usuario nos pretenda utilizar como medio para operar con recursos de procedencia ilícita. Entonces hay que grabarnos muy bien estos pasos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que podemos gestionar un riesgo de manera integral, no distinto a otras áreas operativas de nuestro negocio. Y vamos a ver de qué forma podemos llevar a cabo esto. Y el tip 5 es justamente, si vamos a identificar riesgos que estén a los cuales podrían exponer a nuestra entidad, a nuestro sujeto supervisado, a ser utilizado como medio comisivo, pues entonces tenemos que dirigir el mismo análisis a todos los participantes de las operaciones de nuestra entidad. Y es el caso de los clientes y usuarios. El análisis y desarrollo de un método, de una metodología para evaluar los riesgos que son ya no solo de nuestra entidad, sino que son específicos de cada cliente, van a permitirnos, pues, clasificar a estos mismos adecuadamente, porque hemos visto en el mercado una infinidad de, pues, procesos a través de los cuales clasifican en un grado de riesgo a los clientes y por lo general lo que buscan las entidades es acortar los tiempos, reducir los tiempos en los cuales pueden llevar a cabo este tipo de mecanismos. Sin embargo, si estamos conscientes de que el riesgo en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es estar expuestos a que un cliente o un usuario nos utilice para operar con recursos de procedencia ilícita, entonces hay que darle muchísima atención a poder utilizar toda la información que conlleva operar con clientes y usuarios y no pensar que todo el riesgo es igual, ¿no? Si bien podemos segmentar a nuestros clientes porque todos traen características homogéneas o distintas, pero no todos van a representar un riesgo igual. O sea que 5 cuestiones muy importantes para poder clasificar a los clientes o usuarios en un grado de riesgo adecuado será contar con una metodología
que utilice toda la información que brinda el propio cliente, saber en cierta medida o hasta donde sea posible los antecedentes de los clientes, a qué se dedica, porque evidentemente hay actividades económicas que pueden ser también riesgosas para operar con recursos de procedencia ilícita, de dónde se origina esa ganancia con la cual va a cumplir sus obligaciones nuestro cliente y a dónde se va a dirigir los recursos que vayan a tener o ser brindados por parte de la entidad. Y asimismo el lugar de residencia, porque sabemos que el área donde se realizan operaciones o actividades económicas es muy importante tener este seguimiento de lo que sucede en un área geográfica en otro. El día de hoy, por ejemplo, un estado dentro de la República puede ser el más seguro de todo el país, pero el día de mañana, derivado de cualquier situación política, social o de cualquier ámbito, pues puede cambiar ese ámbito de seguridad que tiene un estado, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de todos estos años, cómo van cambiando las circunstancias y condiciones en las cuales se puede realizar operaciones en una región del país o en otra. Y como tip 6, pues nos vamos ya enfocados muchísimo al riesgo. ¿Por qué? Porque la normativa se cumple por cumplir, pues evidentemente no. El riesgo nunca va a ser cero. Eso es muy importante de saber. El riesgo de lavado de dinero, pues en un sujeto obligado es, como mencionamos, el grado de exposición que tiene de ser utilizado, no solo por sus clientes y usuarios. Podemos ampliar este análisis, esta conciencia del riesgo y también saber que hasta un proveedor o un inversor podría vulnerarnos, traer recursos o destinar recursos hacia ilícitos. Es por ello que, pues, este tipo de análisis es muy importante para aplicar los mismos principios de gestión de riesgo en este análisis de lavado de dinero, al igual que en las áreas operativas. Hay algunas características del sector financiero, por ejemplo, que vemos en la presente lámina, y lo cual es de un entendimiento generalizado, es algo que ya se ha identificado, son patrones de conducta dentro del sistema financiero que han sido analizados bastante bien. Se hace evidente, derivado de estas características del sector financiero, pues adoptar buenas prácticas. Ya no solo cumplir con las normas por cumplir y se acabó, sino ser conscientes de que las buenas prácticas nos pueden llevar a salvaguardar la estructura del modelo de negocio de la entidad, del sujeto obligado y cualquiera de que se trate. No necesariamente uno tiene que estar obligado por leyes, obligado por normas de PLDFT, sino que alguien pueda, cualquier empresa o organización o persona individual puede adoptar estas buenas prácticas y poder salvaguardar su propio negocio. Una de ellas, un mito de esos es, oye, yo no me dedico al lavado de dinero, entonces a mí no me puede pasar. Pero la pregunta aquí es, ¿tú estás a salvo? ¿Todos estamos a salvo? Pues evidentemente podemos dirigirnos a estos efectos desfavorables de una inadecuada gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Podemos encontrarlos en pocos sentidos significativos, pero el costo de no implementar una adecuada gestión es el costo más alto, el no adoptar medidas preventivas. Aunque sea el único que podría en última instancia, esta gestión del riesgo, en última instancia garantizar que se pueda contar con evidencia que permita demostrar que una entidad, que un sujeto supervisado tomó las medidas adecuadas para prevenir el riesgo y demostrar que no es parte relacionada en algún evento de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. No está de más recordar los acontecimientos históricos por ello, que han sido muy conocidos de empresas y organizaciones que fueron utilizadas o relacionadas a tramas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como vemos, si le puede llegar a suceder a entidades financieras internacionales que tienen la capacidad de destinar recursos para poder prevenir
este riesgo de una manera distinta a una entidad local que tengamos en alguna región en México. Imagínense, ¿no? Si ellos tienen la capacidad de recursos para poder prevenir este tipo de situaciones, una empresa, una entidad que esté limitada de recursos, imagínense qué tan vulnerable puede llegar a ser su operación. O sea, hay que quedarnos muy bien, grabarnos esa idea de que, ¿sabes qué? Pues nadie está a salvo. Nadie está a salvo porque hasta existen organizaciones que se dedican a lavar dinero de otras organizaciones. O sea, son realmente especialistas en vulnerar a entidades. Y no debemos quedarnos únicamente en un ámbito local, sino que esto a nivel internacional, como vemos, es algo que afecta a las operaciones de todo tipo de entidad. Nos dirigimos a las buenas prácticas. Las buenas prácticas pues son favorables en el sentido amplio de la palabra, para poder ejecutar una actividad económica, para poder llevarla a cabo de una manera mucho más segura. Por cultura se puede adoptar en todo el mundo las buenas prácticas y un pensamiento dirigido a concientizarse de que existen recursos o fondos o dinero en la economía que provienen de un ilícito o van dirigidos a un ilícito, pero están en circulación dentro del sistema financiero desde hace años. Si nos ponemos a revisar desde cuándo existen las leyes antilavado de dinero, pues nos podemos remontar a los años 70. En 1970, por ejemplo, con la ley del secreto bancario en Estados Unidos. Imagínense, pero antes de los 70, cuánto dinero que se originó de un ilícito a nivel internacional ha sido destinado o dirigido a diferentes sistemas financieros de diferentes países. O sea que hoy en día también existen recursos ilícitos que ya están en circulación dentro del sistema financiero y lo que menos queremos es que se integren a la operación de nuestras entidades, de nuestras empresas. Evidentemente hay recursos ilícitos que son de difícil alertamiento por lo mismo, de que ya se encuentran integrados en el sistema financiero desde hace muchísimos años. Para empresas u organizaciones que lleguen a operar con estos recursos. Sin embargo, las buenas prácticas pues van a permitir, como mencionaba hace un momento, en última instancia, en una situación crítica, pues evidenciar el hecho de que nuestra empresa, nuestra entidad, no es parte de este tipo de actividades, ¿no? Y eso nos los va a permitir realizar, por ejemplo, una auditoría a la cual, pues evidentemente tiene un costo, pero el costo, como dijimos, es más alto de no contar con estas buenas prácticas. Los procedimientos ampliados también son muy necesarios porque en una auditoría, en una revisión, no solo se puede validar el cumplimiento de una norma, sino que se puede ir un poco más allá y plantear escenarios en los cuales podríamos estar vulnerados por recursos ilícitos, ¿no? Un análisis semicuantitativo de la información financiera que se gesta a partir de nuestras operaciones es algo también que sale fuera muchas veces de la norma. Sin embargo, hoy en día ya existen mecanismos tecnológicos que permiten justamente poder hacer este análisis, ¿no? No solo con información histórica, sino con información al día. Los controles internos, pues todo esto que nos permita mitigar deben ser específicos en materia de lavado de dinero y en materia de financiamiento al terrorismo. Es muy complicado hoy en día porque es algo que se ha dejado rezagado. Identificar cómo una entidad disminuye la exposición que tiene de ser utilizados por alguien para destinar recursos al financiamiento del terrorismo. No nos vayamos tan lejos. El solo hecho de poder googlear en este momento situaciones en las cuales empresas, no solo de México, sino de Europa o cualquier lugar del mundo, han sido utilizados para destinar recursos, no solo monetarios, ¿no? Sino cualquier tipo de recurso a organizaciones terroristas que operaban en Medio Oriente, que operan en África Central. Está claro que podemos ser utilizados, vulnerados y sin tener la intención de hacerlo, ¿no? Contar con herramientas, muchas veces en el mercado se hablan, oye, ten una matriz, está en una matriz. Las matrices tienen sus limitantes, a pesar de que nos permiten decidir de cómo gestionar el riesgo, pero hay que tener consciente de que
la cantidad de matrices conjugadas en diferentes ámbitos nos va a dar herramientas adecuadas para, dependiendo del tipo de organización, gestionar automáticamente o semiautomáticamente este tipo de riesgos. Y documentar todos los resultados, todos los procesos. Ya no nos centremos únicamente en la obligación de resguardar información durante un lapso, ¿no? 10 años, 5 años, sino realmente tener esta solidez al momento de tener un proceso válido, actualizado y tener resultados conservados para poder justamente ver cómo se comporta nuestra entidad respecto a este tipo de riesgo. Y todo esto nos dirige al tip 7. Cualificar no es suficiente. Cuantificar es robustecer. Utilizar la información que se genera en nuestras operaciones, que se genera en nuestros contratos, es de vital importancia. Ya no podemos hablar de que el riesgo es alto, de que el riesgo es bajo, de que yo lo siento que está más o menos bien mi gestión del riesgo, de que lo veo pues de esas formas, ¿no? Es decir, debemos identificar realmente qué tanto dinero está relacionado en diferentes segmentos, diferentes actividades de nuestra organización, de nuestra entidad, qué tantos contratos, qué tantas operaciones están relacionados en cada uno de nuestros segmentos de la operación. ¿Por qué? Porque este análisis de información es lo que nos va a brindar el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Hay aspectos de mi negocio específicos que evidentemente por las características del riesgo que están relacionadas a este tipo de actividades, es más expuesta a que otras actividades que lleva a cabo mi entidad, mi empresa. Además de segmentar, este análisis, como mencionaba, debe estar documentado. Y debe estar documentado con una fundamentación. Oye, ¿qué es lo que hace que una característica esté relacionada a mis operaciones? Si llevo a cabo operaciones con medidas simplificadas, evidentemente nuestros clientes o usuarios van a tener un mayor grado de anonimato, por ejemplo, a diferencia de si llevamos a cabo una identificación y conocimiento reforzado, contando con datos, documentos de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Anonimato respecto a otro tipo de terceros participantes, como pueden ser propietarios reales de los recursos, proveedores de los recursos, si no tenemos mecanismos adecuados como para poder identificar a este tipo de terceros dentro de las operaciones de nuestra entidad, de nuestra empresa, pues hay que medirlas, porque se pueden medirlas. Oye, ¿qué proporción de mi operación está relacionado, qué número de contratos, número de operaciones están relacionados a posibles terceros involucrados en esas operaciones, en esos contratos? Y llevarlos a términos porcentuales para hacer mucho más fácil la lectura de este tipo de exposición al riesgo. Como decimos, cualificar no es suficiente, cuantificar es robustecer. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces el criterio experto nos lleva a un rincón de la gestión del riesgo en donde ya no vemos la información que diariamente se gesta a partir de nuestras actividades, sino que nuestro criterio experto nos puede sacar de esa realidad, de ese contexto en realidad, en el cual se desarrollan las actividades de una entidad, ¿no? Los métodos cualitativos por eso no son suficientes. Los métodos cuantitativos para gestionar el riesgo y conjugarlos es algo muy importante de poder lograr. Hoy en día, evidentemente, las normas, las leyes no nos obligan a utilizar, por ejemplo, algoritmos. Sin embargo, es algo que puede adaptarse con mayor facilidad a estándares distintos a los regionales, el poder contar con este tipo de mecanismos de desarrollo de herramientas que utilicen información que ya no esté sujeta al riesgo de un error humano, ¿no? Es decir, no programar justamente, pero sí poder tener controles semiautomáticos, automáticos, y que esto nos permita a su vez cumplir o estar a la par de otro tipo de legislaciones diferentes, ¿no? En las que
también nos puede abrir las puertas para realizar operaciones. Por ejemplo, es el caso del estándar de segmentación colombiano, ¿no? De SARLAP 4.0. Y esto, pues, evidentemente son leyes, normas que permiten una adecuada clasificación de los clientes en un grado de riesgo, pero tanto a sus proveedores también como a inversores, así como para tecnologías informáticas que utiliza o que podría llegar a utilizar una entidad, una empresa. Y respecto, no olvidemos, al contexto social, político en el cual se realizan las operaciones. Y es por eso que el uso de recursos tecnológicos son como un buen traje, deben ser hechos a la medida, como un buen vestido, no deben ser hechos a la medida y no existen herramientas estándar. Eso es muy importante de decir. Para cualquier empresa, cualquier entidad, no puede venir simplemente a alguien y decirle, ah, con esto ya lo logras todo. Debe haber un análisis previo, ¿no? Para que se pueda reflejar el verdadero grado de exposición al riesgo que tiene una empresa, que tiene una entidad. Y es por eso que aquellas empresas, aquellos sujetos supervisados que cuenten con un cumplimiento automatizado y bien parametrizado con exigencias normativas y con un enfoque basado en sus riesgos, bien fundamentado y conscientes con la información de su propia operación, pues van a dar señales coherentes a las autoridades de que las tecnologías utilizadas están siendo adecuadas para poder gestionar este tipo de riesgos. Quienes no cuenten con este tipo de poder ir un poquito más allá de la norma, pues evidentemente los parámetros que tengan de su realidad estarán constantemente enviando patrones de comportamiento o reportes y patrones de gestión de riesgos poco creíbles, poco fiables, ¿no? Y lo cual va a representar evidentemente mayores visitas por parte de la autoridad. Y pues la autoridad sabemos que hoy en día se alimenta ya de mecanismos tecnológicos, ¿no? La supervisión tecnológica es algo que no podemos decir que no existe porque ya está presente en las operaciones y sobre todo en nuestra legislación. Ahora bien, pasamos al tip número 8, el cual es mitigar adecuadamente los riesgos. ¿Cómo mitigar adecuadamente los riesgos? Pues debemos saber cuáles son las características de un mitigante, las características de un control que puede precisamente favorecernos a disminuir esa exposición. Y para esto primero debemos saber que un control para mitigar el riesgo debe ser presente y estar funcionando. De otra forma va a ser simplemente letra muerta en un papel. ¿Cómo saber si está presente y está funcionando? Pues los mitigantes tienen características. El mitigante debe existir, es decir, estar identificado, cuantificado y dirigido a un aspecto del negocio en específico, diseñado porque alguien debe haberlo, pues, justamente desarrollado y debe ser acorde al riesgo que se trata de mitigar, ¿no? El mitigante que está presente debe estar aprobado por los órganos necesarios, por el funcionamiento, o un funcionario, un empleado en específico que sabe cómo funciona el control y a su vez debe estar difundido, debe alcanzar a la organización, este control debe estar correctamente informado a quienes corresponde. Un mitigante debe estar en funcionamiento y para ello debe estar implementado, sea en los sistemas, sea en formatos, deben estar vigentes a partir de una fecha en específico. Tener un responsable, conforme a cualquier estructura, debe haber alguien que esté involucrado en poder implementar este control. Debe estar funcionando porque debe ser eficaz al momento de operar. No debe entorpecer la operación como mencionábamos en un inicio. Y debe ser sujeto a una mejora continua, porque si bien una entidad o una empresa tiene productos, tiene servicios que se llevan a cabo y que se ofertan durante un periodo en específico, como puede ser un año, pero en el siguiente año, a pesar de que se puede contar con los mismos productos y servicios, pero los montos, las frecuencias en que se realizan operaciones o que se gestan contratos, siempre van a ser distintas. De un año a otro, aunque nos dediquemos a lo mismo, pero siempre la operación va a cambiar. Entonces, este control debe ser posible de mejorarse. Si se implementa un nuevo producto, si se
si se implementa un nuevo servicio, y tener una frecuencia y alcance de este control. Para ello, y de manera más adecuada, pues la periodicidad de un mitigante debe ser también fijada. Debe estar fundamentada esta periodicidad en información, sea interna o externa. Un mitigante permanente es realizado durante todo el proceso. Un mitigante periódico es realizado cada cierto tiempo. Un ocasional es una vez, en una ocasión. Y también identificar esos mitigantes, esos controles que no tienen ocurrencia, porque evidentemente no nos van a servir. Ahora bien, el carácter de un mitigante, pues es muy importante porque debe ser auditable el mitigante. Debe validarse, debe ser evidenciable de que se puede exhibir cuál es la eficiencia. Un mitigante por su carácter puede ser un mitigante de carácter legal, de política interna, dentro de un sistema automatizado o con una herramienta externa provista de algún proveedor, ¿no? Mitigar el riesgo adecuadamente, pues nos va a dirigir nuevamente al hecho de que un riesgo siempre va a ser latente. No podemos asumir o inferir en que un riesgo ha sido mitigado del todo y ya no hay que preocuparnos por ello, porque de otra forma sería que dejamos de operar, ¿no? Y es por ello que es muy importante saber que los mitigantes nunca van a cubrir el total del riesgo al que estamos expuestos, ¿no? O sea que nuestro análisis, nuestra implementación de los riesgos en esta materia de lavado de dinero no nos deben orillar al hecho de pensar de que ya todo está hecho, de que ya nuestra operación está cubierta del todo. Siempre tener un análisis continuo y esa idea de que los riesgos pueden presentarse en cualquier momento, sean en menor medida o en mayor medida, pero un mitigante no va a poder cubrir el total de los riesgos. Un tip 9, el cual está dirigido al reporte de operaciones en tiempo y forma. Si bien estos tipos de reportes son una cuestión normativa, pero es algo fundamental para que nuestra gestión de riesgos pueda ser efectiva. Porque si no llevamos adecuadamente un reporteo de operaciones, muchas veces no tenemos los elementos como para brindar a las autoridades información necesaria y que nos pueda cubrir a nosotros como entidades, como empresas, para poder evidenciar que no somos parte del evento de riesgo, ¿no? O sea que muy importante llevar a cabo el reporteo adecuado a su sector, adecuado a su entidad, de manera puntual. El tip 10, que es sistemas automatizados, estos nos van a brindar lo necesario. En mi experiencia he visto muchísimas entidades y empresas que tienen todavía en el sótano a su sector de TI, a su área de TI, de sistemas, ¿no? No son los más queridos muchas veces, pero nos pongamos a pensar en que ellos son quienes manejan nuestra información. O sea que a la par del área comercial, debe ser resguardada también el área de tecnologías de la información. Cualquier evento catastrófico, pues va a ser nuestra área de TI, nuestra área de sistemas quienes van a permitir poder llevar a cabo una operación interna, un seguimiento, tener todas estas necesidades para poder cumplir con leyes de forma más eficiente a través de los sistemas que utilicemos, de poder encontrar soluciones para poder identificar alarmas, alertas que podrían darnos indicaciones de que estamos siendo expuestos a operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea que más allá de las funciones que por norma se exigen a todas las entidades, es muy importante tener en cuenta que los sistemas automatizados pueden ser robustecidos, pueden ser ampliados, justamente para poder contar con herramientas, con mecanismos más eficientes al momento de gestionar el riesgo. Y por último, y no menos importante, graficar toda la información que tengamos, porque eso nos va a ayudar a tener una lectura, una interpretación mucho más adecuada, saber identificar visualmente dónde se encuentra un riesgo el día de hoy y dónde se encuentra el mismo riesgo el día de mañana que implementemos un control, un mitigante, y desarrollar históricos, información histórica
de cómo se comportó nuestro riesgo, en específico en algún indicador de riesgo en lo individual, y el día de mañana, si las autoridades nos procuran, nos piden alguna información, pues tengamos esa evidencia de cómo o dónde en específico pudo nuestra entidad llegar a haber sido vulnerada en este tipo de riesgos. Preguntas, comentarios que podrían tener hasta este punto. Por favor, los micrófonos son todos suyos.